En este video lo que vamos a trabajar un poco más en profundidad es, ya habiendo visto cómo diagnosticamos el malnutrición, ya habiendo visto los distintos conceptos relacionados, ya habiendo visto la influencia de la masa muscular y cómo es importante evaluarla, vamos a proceder ahora a ver un poco más lo que es la evaluación nutricional y qué métodos y herramientas contamos para evaluar un paciente malnutrido o con desnutrición, o para poder conocer qué herramientas tenemos a disposición para poder identificar un paciente malnutrido, ¿no? Así que vamos a comenzar con este video, trayendo a colación un poco este esquema que a mí me gusta bastante cómo resume el proceso de atención nutricional, que lo he mostrado en la primera clase, si recuerdan, de evaluación del estado nutricional, ¿sí? Como todas las distintas actividades que podemos hacer de forma sistemática los nutricionistas para y con la atención de un paciente ya sea hospitalizado, que es lo que tal vez más hagamos hincapié en esta clase, ¿sí? Y nos vamos a centrar nuevamente en estas primeras dos etapas, fases de este proceso de atención nutricional, que es el tamizaje nutricional y la evaluación nutricional objetiva. En cuanto al tamizaje nutricional, no hay nada nuevo que explicar acá, sino que les recuerdo más o menos lo que habíamos hablado en la primera clase, ¿sí? Acá lo importante es aplicar una herramienta de screening a los pacientes que son admitidos en este hospital o institución clínica en la que uno se desempeña, y es aplicar cualquier herramienta de screening validada. Como hablamos en el video anterior y como hablamos en las clases anteriores, estas herramientas son las que ustedes ya conocen, ¿no? NRS 2002, MST, MAST, y el mini MDA. Dependiendo de la situación y cuál será más acorde para cada contexto, ustedes aplicarán la que corresponda. Y una vez que hemos identificado un paciente en riesgo nutricional, tenemos que pasar a hacer la evaluación nutricional objetiva, ¿sí? En esta etapa de acá. Lo importante de esta clase, de este pequeño video, vamos a ver qué herramientas tenemos a disposición para esta parte objetiva y qué podemos usar como alternativas para poder identificar la malnutrición o evaluar la masa muscular de un paciente. Lo que es el tamizaje nutricional no nos vamos a detener porque esto ya lo hemos visto. En todo caso, traten de retomar ese video de herramientas de screening que es cortito y que pueden ahí ver lo más importante o retomar el teórico de esa clase para poder recordar un poquito esas herramientas de tamizaje. Así que vamos de lleno a lo que es la evaluación nutricional objetiva. Recordemos que si usamos en cuenta lo que esta estrategia o concepto, que también le gusta mucho a la profesora Andrea, del ABC, D y E, de la evaluación nutricional, de lo que tenemos que tener en cuenta en todo paciente, ¿no? Así que vamos a ir un poquito desarrollando qué herramientas tenemos para cada uno de estos componentes. En cuanto a la antropometría, nos vamos a volver a utilizar el porcentaje de pérdida de peso. Si vieron, tanto Aspen como los criterios GLIM tienen en cuenta el porcentaje de pérdida de peso, pero hay que tener cuidado porque estos son los parámetros que nosotros usamos, ¿no? Los porcentajes y el tiempo para determinar si la pérdida de peso era significativa y severa. Podemos continuar para nuestra valoración utilizando estos puntos de corte, pero también podemos recordar los puntos de corte que nos da, por ejemplo, Aspen, en función del tiempo y el porcentaje para determinar la severidad de la malnutrición. ¿Sí? Siempre es importante aclarar que si usamos estos criterios de Aspen, nombrar cuál estamos usando, ¿no? Y en cuanto a lo que es antropometría específica, lo que necesitamos para calcular el índice de masa corporal, que sí lo tenemos que calcular en estos pacientes, ¿sí? Más allá de las discrepancias que pueda llegar a haber en cuanto a la información que nos brinda, es importante, es un parámetro a considerar. Vamos a trabajar de igual manera como hemos visto a principio de año, ¿sí? Vamos a utilizar todas las técnicas a disposición para poder estimar el peso y la talla de un paciente. En el caso de que no podamos tomarlo tomar la talla en un tallímetro o el peso en una balanza de palanca o digital, de la forma habitual, porque el paciente, según la causa o el contexto en el que se encuentra, puede estar recostado, puede estar en la camilla, puede estar muy débil, no pueda movilizarse con facilidad para la técnica convencional. Entonces vamos a recurrir nuevamente a las técnicas de estimación, tanto para la talla y para el peso. Eso lo vamos a valorar según el IMC, y con los criterios que nos dan, o la clasificación que nos da OMS, vamos a determinar el grado de ese estado nutricional, ¿no? Y en particular acá lo que nos interesa más es el tipo de desnutrición, ¿no? Según OMS podemos tener, según el IMC, una desnutrición leve, moderada o severa, según el puntaje de IMC, según el valor de IMC que tengamos. Ahora vamos a empezar a ver algunas herramientas que podemos trabajar
nos pueden servir y nos pueden sumar mucho para la evaluación de la masa muscular y del estado nutricional de un paciente hospitalizado. Si bien hemos visto en la primera clase que podemos medir la circunferencia media del brazo en un paciente que se encuentra, por ejemplo, como vemos en estas imágenes, que se encuentra recostado, también se puede medir el pliegue cutáneo tricipital, que básicamente es la misma técnica que la que ustedes ya conocen de evaluación nutricional, que ya han cursado, solamente la diferencia es que el paciente está recostado y está de forma lateral en la cama. Y de esa forma se mide, de igual manera se mide el pliegue cutáneo tricipital. Lo que podemos hacer con estos valores aislados de circunferencia media del brazo y del pliegue cutáneo tricipital es llevarlos, de igual forma como ustedes han trabajado en evaluación del estado nutricional, a las tablas de Frisancho y ver en qué valor se encuentra ese valor, valga la redundancia, de la medición del perímetro del brazo, más por otro lado, la del pliegue cutáneo tricipital. Y ver dentro de qué percentiles se encuentra para saber el tipo de cómo está ese estado nutricional. Recuerden que la circunferencia media del brazo en particular toma en cuenta todas las dimensiones corporales. Es un indicador indirecto de la masa corporal total, al igual como lo es el peso. Entonces también nos puede servir, en el caso de que sea imposible poder estimar el peso, puede ser un recurso utilizar la circunferencia media del brazo de forma aislada, la comparamos con los parámetros de Frisancho y nos puede dar un indicativo del estado nutricional del paciente. Acá y en el teórico tienen los valores de su punto de corte para ver la severidad de esa desnutrición estimada según la circunferencia media del brazo, o el pliegue cutáneo tricipital también se puede utilizar como parámetro. Uno tiene que ir analizando cuándo puede utilizar esto, cuándo no, según qué tenemos a disposición y qué podemos medir o no de ese paciente. Y otra herramienta que me pareció interesante poder plantearla acá es la corrección de estos perímetros o de la circunferencia media del brazo, y corrección hace referencia a justamente la medición del pliegue cutáneo tricipital. Y por eso es que lo traje un poco a colación en este pequeño video. Porque al medir el pliegue cutáneo tricipital nos va a permitir estimar cómo es el estado de la masa muscular en el caso de la circunferencia media del brazo. Cómo está esa masa muscular del brazo. ¿Por qué? Porque al medir el pliegue cutáneo tricipital estamos corrigiendo, y a través de distintas fórmulas, como son las que están viendo ahora, uno puede, a través de fórmulas, eliminar de esta evaluación la grasa, el tejido subcutáneo, y valorar directamente cómo es esa masa muscular que tiene en el brazo de este paciente. Esta es una imagen que en realidad me parece que no es el brazo, pero es para mostrarles gráficamente por qué se hace esta corrección, ¿sí? Uno elimina de la fórmula la cantidad de grasa que está según medida, según ese pliegue cutáneo tricipital. Lo que hay que estar atento es que si hay que convertir los valores a centímetros o a milímetros, ¿sí? En este caso, esta fórmula se debe convertir todo a centímetros. Recuerden que los pliegues se miden en milímetros, ¿sí? Entonces eso hay que modificarlo. Aplicamos las fórmulas y esos valores de circunferencia muscular media del brazo o área muscular del brazo, ¿sí? Dependiendo de la fórmula que han aplicado, donde el principio es el mismo, lo que cambia es el tipo de fórmula que se ha aplicado, llevamos esos valores a la tabla de Frisancho y consideramos como malnutrición moderada si ese valor está por debajo del percentilo 15 o por debajo del percentilo 5. A veces estos puntos de cortes pueden variar, las fórmulas pueden variar, ¿sí? Pero si ustedes lo han aprendido de una forma un poco diferente en la evaluación del estado nutricional, no importa. Lo importante es que si hacen esta valoración, es que puedan categorizarlo según los puntos de corte que ustedes conocen o saben aplicar. ¿Sí? Porque esto puede ser variable, incluso otros autores lo manejan distinto, calculan un porcentaje de adecuación en vez de utilizar percentilos. Todo esto es válido. Lo importante es que puedan aplicar alguna forma de valorar y de conocer cómo es el estado de esa masa muscular. Supongamos que no podemos hacer diagnóstico por imagen como bioimpedancia, tomografía o DEXA para evaluar la masa muscular. Tampoco podemos medir el perímetro de pantorrilla por X motivo. Bueno, otra alternativa para poder evaluar la masa muscular es corregir el perímetro del brazo. Tal vez lo podemos medir, medimos, tenemos justo también un plicómetro para poder medir el pliegue cutáneo. Entonces, bueno, tenemos esos dos parámetros para corregir y estimar el estado de esa masa muscular. Y ya me adelanté un poquito, pero también el perímetro de pantorrilla es una medida que según organizaciones internacionales es un buen parámetro para evaluar el estado de la masa muscular. Recientemente, y estos datos también se los traje en la primera clase de evaluación del estado nutricional, se puede utilizar el perímetro de pantorrilla para estimar una probable disminución de la masa muscular. Según ese valor del perímetro de pantorrilla, que se puede medir tanto de pie como acostado,
según la disponibilidad del paciente, uno puede determinar cómo está esa masa muscular. Así que si no tenemos, nuevamente les reitero, si no tenemos diagnóstico por imagen como DEXA, bioimpedancia, tomografía o resonancia para evaluar la masa muscular de un paciente, podemos utilizar esta alternativa que es sencilla, práctica de aplicar, económica porque solamente necesitamos una cinta antropométrica y con ese valor ya nos dice para la población adulta en general que estos valores, si tenemos un valor de perímetro de pantalla menor a alguno de estos valores, vamos a estar en presencia de una disminución de la masa muscular moderada o severa dependiendo del resultado. Y recordemos que para adultos mayores de 65 años, ya para esa población, el punto de corte es en general 31 centímetros. Un valor menor de 31 centímetros ya es estimativo de pérdida de la masa o disminución de la masa muscular. ¿Por qué les traigo de vuelta a colación esta medición? Y bueno, porque es importante, si ustedes han ido relacionando un poquito con la clase anterior, se habrán dado cuenta de que la medición de la masa muscular es considerada como un criterio de diagnóstico de malnutrición, tanto según los criterios ASPEN, como también por los criterios ESPEN, como así también por los nuevos criterios GLIM. Entonces, tenemos que tener a disposición y saber cuáles son las herramientas o las técnicas disponibles para poder evaluar la masa muscular. Como vimos, ya tenemos distintas alternativas, ¿no? Si no podemos hacer por imagen, haremos la medición del perímetro de pantorrilla, o haremos la dinamometría, que ya la vamos a ver, o haremos la corrección del perímetro del brazo para poder estimar esa masa muscular. Tenemos que tratar de abordar la alternativa que más se adapte al paciente que tenemos enfrente. Y como les decía, la dinamometría es otra alternativa. La limitante es que tenemos que disponer de un dinamómetro, que son de un precio moderado, ¿sí? Si se puede conseguir en una clínica o en un hospital sería lo ideal para poder estandarizar la aplicación de esta técnica, ¿sí? La técnica, ustedes tienen los videos y la explicación en el teórico de evaluación del estado nutricional, solamente para recordar los valores, ¿sí? Un valor menor a 25 kilogramos en hombres y menor a 16 kilogramos en mujeres ya es indicativo de baja fuerza muscular. Entonces, si recuerdan los criterios de la Asociación Europea que habíamos visto para sarcopenia, ya es una probable sarcopenia si tenemos un valor por debajo de estos. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que no tengamos dinamómetro. Podemos probar con el test de la silla. También está en el primer teórico y hay videos sobre cómo se tiene que hacer. Y si la persona, al hacer el test de la silla, que tiene que levantarse, tomar el tiempo en el que la persona se levanta 5 veces de la silla sin usar los brazos, si ese tiempo es mayor a 15 segundos, ya también es indicativo de baja fuerza muscular, una probable sarcopenia. Y hay que seguir evaluando, ¿no?, con los demás criterios que hayamos visto en el video anterior. Es decir, si tenemos un valor de estos bajos, un indicativo de probable sarcopenia, podríamos medir el perímetro de pantorrilla y ya ir confirmando con mayor severidad o con mayor acierto la presencia de sarcopenia, ¿no? Otro de estos componentes de la evaluación nutricional objetiva es la valoración bioquímica, es decir, el análisis serológico que se le hace al paciente, que es importante, es una prueba objetiva importante y que se va a hacer seguramente de rutina en todos los pacientes que tengan internados. Entonces tenemos que saber que hay valores a considerar, ¿sí?, que pueden ser indicativos de una depresión o un déficit nutricional. Vimos en la primera clase que la albúmina y la prealbúmina eran más valores que actualmente se recomienda utilizarlos como indicadores de un componente inflamatorio del proceso patológico. ¿Qué quiere decir esto? Valores menores a estos puntos de cortes en un paciente van a indicar que el paciente está desarrollando un proceso inflamatorio. De estos valores de proteínas fibrosa de retinol, transferrina, pueden ser indicadores también de una depresión proteica. Valores bajos de glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito nos pueden indicar la presencia de anemia. Y la proteína C reactiva, al igual como hablamos de la albúmina y la prealbúmina, es un parámetro serológico utilizado para determinar si el paciente está con un proceso inflamatorio importante. Así que eso también se puede, lo puse en particular porque se utiliza para evidenciar. Estos son los más comunes, hay muchos otros valores a considerar. En el teórico van a ver que hay pruebas inmunológicas, por ejemplo, otros parámetros en particular que se pueden considerar. Los valores los pueden encontrar en cualquier bibliografía, los valores normales, ¿sí? Hay algunas diferencias entre algunas bibliografías, pero lo importante es poder identificar y saber cuándo son indicativos de un estado de déficit. Otro aspecto interesante a considerar en la evaluación nutricional es el examen clínico. Y el examen clínico implica, para nosotros los nutricionistas, la aplicación del examen físico-nutricional, que por concepto, según los autores que están citados ahí abajito,
hablan de que este examen debería ser un proceso en el cual se lleva a cabo una búsqueda de signos clínicos de desnutrición en particular. Eso es lo que buscamos nosotros en un examen físico-nutricional. Algunos signos en cuanto a el color, la forma, la textura, el tamaño, el volumen de los distintos tejidos de un individuo, que eso se puede llevar a cabo tanto por la inspección ocular viendo al paciente, como a través de la palpación de ese paciente de los distintos tejidos, y como así también, no solamente para, esto también puede servir para la identificación de la pérdida de masa muscular, como podemos ver en estos ejemplos que les traigo. Uno puede evaluar distintos grados de pérdida de masa muscular o de tejido adiposo, y esto se hace, ya está estandarizado el procedimiento, hay distintos sectores del cuerpo en donde se puede evaluar. Estos son 3 que les traigo a colación, son algunos, pero hay más todavía que se pueden evaluar. Yo les voy a dejar preparado un material teórico complementario donde está explicada todas las técnicas de esto. Me está llevando un poquito de tiempo porque hay que traducirlo y armarlo bien, así que eso se va a demorar un poquito en subir, pero para que puedan observar que no solamente con antropometría podemos determinar el estado nutricional, sino que el examen físico nos puede brindar una ayuda importante para determinar la presencia de pérdida de masa muscular, de tejido adiposo, signos carenciales de micronutrientes, y porque uno también tiene que, dentro de este proceso de examen físico, también tiene que evaluar cómo está el pelo, si hay cambios de color, si se cae con mayor frecuencia, cómo está el grosor de esos pelos en la piel, si hay manchas o no, los colores de la esclerótica de los ojos, de la mucosa oral, los labios, las uñas, para buscar, por ejemplo, carencias de zinc, de hierro, entre muchas otras características que pueden ser indicativos de déficit de vitaminas o de otros minerales, ¿no? Sumado a esto que uno puede evaluar también observando a grandes rasgos si hay pérdida de masa muscular y tejido adiposo. Es un poco extenso, puede llevar más tiempo y requiere cierta capacitación en el procedimiento de evaluación, pero es una herramienta que suma al desarrollo del profesional nutricionista dentro de este proceso de atención nutricional, ¿no? Y por último, la evaluación alimentaria, y en los pacientes que estamos sospechando, estamos en el proceso de diagnosticar malnutrición, es interesante evaluar y entrevistar al paciente, revisar la historia clínica, qué información puede ser relevante, y posterior entrevistar al paciente y aplicar alguna herramienta como un recordatorio de 24 horas, una frecuencia de consumo, tal vez más breve a lo que eventualmente se usa, pero tenemos que llegar a la conclusión de cuánto está consumiendo este paciente, estimar una cantidad de calorías, un porcentaje de adecuación de cuánto es lo que está consumiendo, y la frecuencia de consumo en particular nos puede servir por a qué grupos de alimentos está consumiendo con mayor frecuencia, si hay alguna aversión o intolerancia a alimentos, ¿no? Para ver en qué horarios del día consume más cantidad de alimento el paciente o tiene más apetito. Hay que evaluar todo este tipo de aspectos de forma global en cuanto a la alimentación y en cuanto a la situación actual del paciente para poder complementar esta valoración. Recuerden que muchos criterios de diagnóstico de estos pacientes tienen en cuenta la ingesta alimentaria. Entonces, no podemos dejar de evaluar este componente en particular. Una vez aplicada todas las herramientas según el tipo de paciente y según el contexto que tenemos en particular, lo importante es poder llegar a un diagnóstico. Y acá es donde los criterios diagnósticos nos van a servir de ayuda, ¿sí? Los criterios Aspen o GLIM, en función a todas las herramientas que hemos visto y hemos trabajado y hemos aplicado, y junto con estos criterios nos van a permitir abordar a un adecuado diagnóstico nutricional de este paciente, que posteriormente nos va a permitir orientar el proceso de atención nutricional y de intervención ya dietética o nutricional de este paciente. Así que estas herramientas son importantes a considerarlas, y nos da el pie para el siguiente video, que ya es con respecto a la intervención nutricional o el tratamiento y autoterápico en pacientes en los cuales ya hemos diagnosticado malnutrición, ya sea con diferentes gravedad, o hemos identificado la presencia de sarcopenia o caquexia, ¿sí? Sumado a esto de desnutrición. Así que tenemos que ir aunando un poco estas herramientas, estos conceptos, en la medida que lo vamos viendo, y así abordar un adecuado tratamiento. Así que seguimos con el próximo video.